Muy buenas noches, estimados docentes. Vamos a dar entonces inicio a la segunda sesión de cualificación docente con el acompañamiento de nuestro padrino, la Universidad CEIPA. Esta noche nos acompaña nuevamente Ángel Rodrigo Vélez, quien nos va a compartir desde su conocimiento algunos tips fundamentales para este proceso de mediación tecnológica utilizando herramientas adecuadas para el proceso. Le damos la bienvenida al profesor Ángel y lo dejamos entonces para que dé inicio a la sesión de la noche de hoy. Muchas gracias, César Augusto, muy amable. Bueno, buenas noches de nuevo a todos, estimados profesores, estimados colegas. Voy a disponernos a dar este segundo paso en esta cualificación docente. Hoy nos vamos a referir al rol de docente en los ambientes virtuales de aprendizaje y de pronto sugerencias y algunas herramientas que nos permitirán para mejorar nuestras prácticas e ir haciendo también esta transición pedagógica, didáctica, sincrónica, asincrónica, en general en ambientes discontinuos como los que se caracterizan en nuestros últimos días. Ayer habíamos terminado y les había sugerido que arrancáramos con una fundamentalmente. ¿Qué aprendimos ayer? Y gastémonos unos cuantos minutos con algunas respuestas para tener de parte de ustedes una generosa devolución y corta también para que el tiempo nos rinda. Entonces, vamos a esperar a ver si podemos leerlas a través de nuestro apoyo, director César Augusto. Listo, profe. Estamos entonces pendientes, profes, para que ustedes nos puedan retroalimentar a través del chat y poder ir compartiendo con todos sus aportes. En este momento nos acompañan 24 docentes. Aún no recibimos comentarios, profesor Ángel. Vamos a dar un par de minutos a ver si nuestros colegas se nos animan y van participando en el chat. Yo le voy comentando si aparecen comentarios y si no podemos dar inicio con la sesión de la noche de hoy. Demos un par de minutos más. Gracias. Ya empezamos a recibir aportes. El profesor Ahani nos dice que aprendimos que es posible transmitir información de manera distinta, que hay que repensar la forma de enseñar. El profesor Argiro de Jesús Berrío nos dice, aprendimos que en el uso de las plataformas es importante la comunicación de doble vía. Es importante que los estudiantes se animen a preguntar y participar más activamente. El profesor Elkin Horacio Quiroz nos dice, un tema tratado en la sesión de la mañana, que fue la que estuve, fue el de alinear los procesos de diseño de los cursos con su debida formulación en los sílabos por curso. El profesor Argiro de Jesús Berrío nos dice, aprendimos que hay muchas plataformas que se pueden usar. Yo quedé inquieto con el tema de los simuladores. El profesor Elkin Horacio nos complementa diciendo que hay consistencia entre ambos aspectos. El profesor Ajiro dice que le gustaría si se puede hablar de los simuladores.
No hay por ahora más. Aquí hay otro. Otro aspecto es redimensionar el papel de ambas partes, docente y estudiante, donde el estudiante debe tener una mayor participación. Lo dice el profesor Elkin Horacio Quirós. El profesor Jorge Iván Cárdenas nos dice, buenas noches, los ambientes virtuales se construyen y se administran y se evalúan. A ver, por ahora serían esas las entradas que tenemos, Ángel. Muy bien, muchas gracias, director, gracias. Y a los profesores Hani, Argiro, Elkin, el profesor Jorge Iván, muchas gracias también por sus aportes. Definitivamente es muy importante en estas mediaciones virtuales las devoluciones, no tanto retroalimentaciones, sino devoluciones que se hagan en los procesos de comunicación. Son muy importantes para poder identificar ciertos imaginarios, ciertas ideas fuerza, pero también ciertas conexiones del conocimiento que quedan. Por la dificultad que tenemos, obviamente, porque las limitaciones del espacio y de la vivencia y de la interacción interpersonal, esas limitaciones hay que superarlas. Y este ejercicio lo hacía justamente con esta intención, de mostrar que en los procesos de mediación virtual es muy importante conectar de sesión a sesión los saberes que se han trabajado, pero fundamentalmente tratando de mejorar las relaciones interpersonales. Eso es muy importante, obviamente, en la conexión. Ayer hacía alusión a la importancia de la mirada en la interrelación docente-estudiante, inclusive en cualquier tipo de comunicación. La mirada es central y ese papel que juega el respirar conjuntamente y el mirarse, eso es vital. Por eso en estas plataformas a veces el anonimato juega en contra de una adecuada comunicación. Entonces yo, viendo estas retroalimentaciones y devoluciones que me hacen, me parece supremamente importante el repensar la forma de transmitir la información. El reto, y me parece muy valioso lo que dice la profesora Hani, es el sentido de repensar, y ayer empezamos con el video del señor rector Diego Mazo, esa invitación a cambiar el paradigma que tenemos, cambiar nuestros esquemas mentales y también atrevernos a reinventar nuestras prácticas docentes. El uso de las plataformas, como dice el profesor Argiro, y especialmente el de la simulación, es muy importante, porque existen distintas formas de simulación. Uno podría hablar de la simulación descriptiva, simulación prescriptiva, simulación predictiva. Al interrelacionar todos ya los sistemas operativos computacionales, más los modelos matemáticos, se puede recrear la realidad, y ese es el papel de un simulador. Un simulador le permite a uno tomar la realidad, reproducirla en un ambiente, en un lenguaje, y poder facilitar a un aprendiz, a un estudiante, capacitarse y desarrollar muchas habilidades y competencias, y especialmente para la toma de decisión. Entonces, en el campo, por ejemplo, de la ingeniería y en el campo de la administración, los simuladores han permitido, ¿no? y en muchos campos han permitido superar límites como el de la vida real y la práctica. En medicina, por ejemplo, una universidad aquí muy importante de este campo, como es el CES, en donde aún colaboro, ellos lograron superar muchas dificultades teniendo
posibilidades de simular con muñecos, simular con sistemas, ya con software, de tal manera que uno se pueda equivocar. La simulación permite eso. En el mundo gerencial, simuladores como antiguos, primeros que se dieron, como Utopia, Markstrat, Business Policy Games, en donde es posible que los estudiantes jueguen a tomar decisiones y a manejar grandes empresas y conglomerados de empresas y equivocarse en la vida real. Y la simulación predictiva hoy en día, como Stella, EIFIN, Benzim, BISIM, que le permite a uno tomar decisiones con una alta precisión, pero eso es gracias a ya fundamentaciones matemáticas como ecuaciones diferenciales de primer grado para tomar decisiones. De todas maneras, en general, hay juegos, se pueden articular simulaciones. Es tratar de describir, reproducir la realidad para equivocarse en ella y desarrollar habilidades. En el redimensionamiento de los roles del estudiante y el docente, como dice el profesor Elkin Olacio, aquí ese es otro de los retos muy importantes y me parece que lo hayan traído a colación del aprendizaje de ayer. Y en los ABAS, en los ambientes virtuales de aprendizaje, con seguridad y unos procesos ya muy estructurados y con una larga curva de experiencia y aprendizaje en muchas instituciones en este sistema. Hoy hace parte de nuestra exposición. Muchas gracias. Entonces vamos a avanzar con el tema de hoy. Ángel, sí, que me parece interesante plantear el profesor Alberto nos dice, ¿será que la educación virtual desnudó también los problemas de la educación presencial en Colombia? Pero por supuesto, y de hecho que no somos muy amigos, como el profesor Diego Pérez, de decir los viejos modos de enseñar, no, pero sí sabemos que la virtualidad nos ha puesto en evidencia en muchas habilidades comunicativas, en muchas capacidades, por ejemplo, de generar el conocimiento, administrar los contenidos, nos ha puesto en evidencia en capacidades como también la integración tecnológica y también la brecha digital. Es evidente, cuando tuvimos que abrirnos a esta mediación, nos dimos cuenta que aún teniendo altos niveles de estudio y de escolaridad, la educación en Colombia tenía una brecha digital realmente amplia. Entonces sí, ese es un comentario muy bueno, me parece muy al lugar. Muchas gracias. Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor, ya está. Bueno, gracias. Entonces hoy vamos a entrar a el rol del docente y algunas herramientas, metodologías para seguir como profundizando, pero ante todo el propósito nuestro en esta unidad es provocar, es generar en ustedes inquietudes porque pues en este tiempo no vamos a capacitar ni más faltaba en herramientas como tales, pero sí hacer un paseo por ellas, encontrar algunas concepciones y dejar algunas rutas de trabajo para dedicarnos a esto. El rol del docente en la virtualidad cambia y queda, como dijimos ahorita, no solo en evidencia, sino enfrente de muchos desafíos hoy en día. Pero lo bueno es que sus herramientas y las metodologías nos permiten a nosotros también dinamizar estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas preguntas, voy a volver sobre ellas, pero las planteo como preguntas que nos generan un marco heurístico en esta sesión. ¿Existen diferencias entre aprendizaje virtual y presencial? Hoy justamente estaba en una reunión institucional y hablábamos de por qué los estudiantes están preguntando
en el caso CEIPA tenemos un solo modelo pedagógico y distintas modalidades. Pero nuestro rector hoy decía, los estudiantes preguntan que por qué, si puede tener más créditos un programa virtual que uno presencial, si puede costar más o no. En CEIPA nosotros no diferenciamos eso porque tenemos claridad que eso son formas de llevar un modelo educativo. Entonces lo que está en juego ahí es, digamos, el enfoque, el modelo, una filosofía formativa. Pero dejo la pregunta, ¿existen diferencias entre aprendizaje virtual y presencial? Otra pregunta, ¿cuáles son algunas de esas competencias que deben tener los docentes en la virtualidad? ¿Será que si hoy estuviese aquí de cuerpo presente un Sócrates, allá en la Stoa griega con sus alumnos, ¿será que la mayéutica y esos procesos de formación que llevaban a la preocupación de sí, luego al conocimiento de sí, ¿será que cambiarían? ¿Sería diferente la interacción? Yo ya he planteado, y se los planteé ayer también, yo tengo pues mi posición muy particular. Yo sí considero que la mirada es central. Cuando yo trabajo con mis estudiantes, en lo posible yo prefiero que estén las cámaras y que podamos estar viéndonos, podamos estar, aunque esta mediación tiene también pues sus limitantes. Pero aquí esta pregunta debe ponernos en camino de una reflexión muy aguda. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Un profesor presencial tiene más oportunidades que un profesor virtual para llevar a cabo su propósito formativo? Y esta otra, ¿cuáles son las ventajas de los Learning Management System? Y la afirmación, esos LMS, quizá una de las grandes ventajas es que mejoran la organización y ahí tendríamos entonces un marco de reflexión, de pregunta que ojalá nos guíe a lo largo de este ejercicio. Vamos entonces a revisar cuáles son los pasos a seguir en la virtualidad. Porque en la virtualidad, obviamente, a diferencia de los procesos presenciales, hay que tener unos pasos, pero eso tampoco podría decir que difieren de un proceso presencial. Sin embargo, en la virtualidad insistimos que debe existir un diagnóstico de las necesidades. Y ayer insistíamos en la importancia de conocer a los estudiantes, tratar de acercarse lo más posible a sus imaginarios, sus necesidades, ¿cierto? Sus expectativas. Aquí radicalmente tenemos que hacer un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, las necesidades también de la mediación, del andamiaje que hay que trabajar y de los recursos. Entonces, preparar el curso en segunda instancia es fundamental. Y quizá por eso ayer entregamos un sílabus en donde podremos organizar muy bien todo este andamiaje, como lo llamamos, para llevar a cabo nuestra tarea. En tercer lugar, preparar metodológicamente y didácticamente, ¿cierto? Ese trabajo. Hay que prepararse metodológicamente. Hay que tener claridad de cuáles son los recursos didácticos y volver sobre la palabra didascalia, que a veces con el tiempo y en la historia vamos vaciando de sentido y de significado los términos y por eso quedamos a veces perdidos o muy limitados en nuestro actuar. Porque, ¿qué es la didáctica? ¿Habrá una diferencia con la pedagogía? ¿Podríamos hablar de pedagogía en contextos de adultos? Si nos estuviéramos refiriendo a posgrado y aún a pregrado, porque ya los estudiantes, a pesar de que vengan jóvenes, psicológicamente ya están en función de una autonomía.
Entonces, ¿qué es la didáctica? ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la enseñanza? Son elementos que habría que tener en cuenta y que hay que tener en cuenta. En este caso, especialmente lo didáctico. La didascalia alude a la exhortación, pero aquí lo estamos tomando como el conjunto también de dispositivos que usamos para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuarto lugar, motivar a los estudiantes. Hay que permitirles a ellos que interactúen en estas plataformas, pero con un motivo, que tengan un input que les evite caer en una actitud de lejanía y quizá de hastío o molestia o de pereza por enfrentarse a esta exigencia que es uno estar mediado por una pantalla o mediado por unos dispositivos en búsqueda de una comunicación humana eficaz. Entonces hay que desarrollar procesos de motivación. Y el establecimiento del alumno como el protagonista. Decíamos también esta mañana que no se trata pues de dejar al profesor, digamos, minimizado frente al estudiante, porque ese también sería un error. Puede suceder a veces que cuando las instituciones dependen solo de la matrícula, puede llegar a generarse una distorsión en el proceso formativo y entonces el estudiante, como a veces se aplica en el mundo comercial, se le dice cliente y entonces el cliente siempre tiene la razón. El cliente no siempre tiene la razón y especialmente si se trata de un estudiante que está en un proceso formativo. Pero de todas maneras es poner a ese estudiante con base en esa motivación como responsable autónomo de ese proceso de aprendizaje. Quizá, como decía Kant, refiriéndose a la ilustración, que el ser humano tendría que llegar a la mayoría de edad, o como los alemanes en el seminario alemán proponían un proceso en donde el estudiante deja de ser pasivo y asume el rol y práctica del que genera y trabaja con el conocimiento. Aquí el estudiante como protagonista es el centro del proceso en el sentido en que todo debe orientarse a él y facilitarle a él disponer de un aparataje muy claro para desarrollar su propio proyecto de vida. Pero obviamente está el profesor como también una persona responsable de orientar y liderar y facilitar ese proceso. Y ofrecer tutorías virtuales sincrónicas y asincrónicas. Esto es muy importante también tener en cuenta que terminado el tiempo de interacción en una plataforma, el tiempo sincrónico, es muy importante hacer la tutoría, hacer el acompañamiento, de tal manera que en la ayuda y en la facilitación el docente puede hacerle un seguimiento y saber concretamente cuál es la ruta de experiencia y aprendizaje que está llevando el estudiante. No solo sincrónicamente, sino también asincrónicamente. Hemos visto entonces aquí 5 pasos claves para tener en cuenta en estos ejercicios de la virtualidad. Y frente a las competencias, que nos preguntábamos si había diferencias y si había diferencias entre la formación presencial y la virtual, y también nos preguntábamos si existen competencias claras para un docente en la virtualidad. Aquí encontramos las comunicacionales, las pedagógicas y las tecnológicas. Ayer hablábamos del framework de TPACK y lo presentábamos con esos 3 grandes círculos. Realmente las comunicacionales no solo se refieren al discurso que va y viene, sino también a un contenido, porque los contenidos deben tener un alcance en el estudiante. Entonces, conocimiento, pedagogía y tecnología, como 3 grandes competencias. Las comunicacionales es un reto permanente para los profesores en desarrollar no solo habilidades comunicativas,
como la capacidad de escuchar, la capacidad de comprender, la capacidad de interpretar sentidos, leer entre líneas las motivaciones y sentimientos de los estudiantes, también la forma de transmitir un saber, porque a veces satanizamos al profesor como transmisor de información, ¿no? La transmisión de información es una función. Hoy en día, inclusive es una de las funciones más críticas que existen, porque en la sociedad del conocimiento y de la información, manejar la información se nos volvió un problema. Entonces, un profesor sí debe desarrollar competencias para poder comunicar en toda la cadena de la gestión del conocimiento. Debe moverse muy bien ahí. Y en las competencias pedagógicas, ahorita hacía la pregunta, bueno, no sé, o andragógicas, pues, referido a la capacidad de... el gogé en griego es también exhortación. Y el peda viene de paidos, la exhortación del niño, pero aquí sería el niño en el sentido en que no tiene ese saber, no tiene ese conocimiento, entonces se le exhorta en un conocimiento que no tiene. Entonces, esas competencias pedagógicas, quiere decir la capacidad de desarrollar la exhortación a aquellas personas que están iniciándose en un campo del conocimiento, y las competencias tecnológicas. Como sabemos, aquí Colombia, y según el último comentario y aporte de ustedes, hemos visto que hemos también quedado en evidencia en ciertos niveles, en universidades grandes, medianas, pequeñas, en evidencia unas brechas tecnológicas en las que estamos muchos de los profesores, y que tenemos que hacer la tarea de superar, digamos, esos vacíos del saber tecnológico. Bueno, muy bien. Y entonces vamos a referirnos en este momento a estrategias metodológicas para la presencialidad mediada por la virtualidad. En ese sentido, voy a repasar unas cuantas viñetas y vamos a conversar un momento. En la primera, son ideas para las clases que todos tenemos. Este contenido que estamos presentando viene de nuestras prácticas, especialmente en CEIPA, donde estos materiales todos los hemos hecho con base en los colectivos docentes, en estas comunidades de aprendizaje que se vienen desarrollando alrededor de varios campos disciplinarios, interdisciplinarios. Una primera idea es que el docente en la virtualidad, el docente que trabaja lo presencial, pero que le toca mediarse hacia lo virtual, debe desarrollar dinámicas de donde conozca personalmente a los estudiantes. Ahí debe haber como dinámicas de presentación personal a través de herramientas virtuales. Son muchas. Nosotros tenemos procesos, por ejemplo, de hacer video selfies, y donde el estudiante 2 minutos dice quién es y se presenta a través de herramientas virtuales. O sea, primera idea, dinámica de presentación personal, porque el anonimato, como lo dije ahora, es algo muy complejo, y el silencio que se genera en la mediación de las plataformas también va a veces en contra de nuestra posibilidad comunicativa. Entonces, una dinámica de presentación personal para saber quiénes son los estudiantes usando distintas herramientas. 2, una presentación teórica del contenido por semana, que contenga un buen material audiovisual. Aquí tenemos que irnos también en las sugerencias de ayer, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, pero usar lo visual, lo audiovisual es muy importante. Así que el profesor debe desarrollar también sus propios videos cortos de presentación de su contenido, y usar mucho material visual más que teórico. 3, el uso de casos de estudio.
Los casos de estudio son muy poderosos para desarrollar habilidades de análisis, de contextualización, interpretación. También permiten desarrollar conocimientos devenidos de la realidad y de la práctica. Los casos, si bien surgieron en el contexto del derecho en Harvard, se han desarrollado en muchos campos disciplinarios. Así que trabajar los casos tiene su alcance. Investigativamente hablando, nosotros los que hacemos investigación sabemos que los casos no permiten una generalización estadística, ni mucho menos, pero sí permiten procesos interpretativos y contextualizadores del saber. Así que es muy recomendable usar casos y desarrollar debates relacionados con los contenidos de la asignatura. Hay unidades temáticas que podrían comprenderse rápidamente a través de un caso. 4. Las noticias de actualidad para abordar contenidos de la asignatura. Esto también contribuiría para desarrollar un pensamiento crítico y ubicado, un pensamiento histórico que también es muy ajeno en nuestros contextos educativos. A veces nos deslocalizamos tanto que no sabemos en qué realidad vivimos y por lo general nos colonizan el saber, nos colonizan el conocimiento debido a que no podemos hacer uso de la realidad. El problema aquí es también saber qué fuente de noticias, porque hoy también abundan los fake news que hacen mucho daño en la comprensión y en la formación crítica del estudiante. 5. Artículos de interés a partir de infografía. Entonces es tratar de llevar la prosa escrita a imágenes que permiten comprensiones mucho más amplias, mucho más sintéticas e interpretativas. Entonces, usar un artículo de interés, pero llevando al estudiante a que haga la infografía del artículo, nos da grandes alcances en la comprensión y en el conocimiento. 6. Usar expertos invitados para compartir experiencias. En los posgrados de CEIPA, en donde yo trabajo directamente, nosotros en el modelo de la escuela de posgrados, en todas las asignaturas llevamos gerentes, expertos de empresa relacionados con las distintas especialidades. Y es muy importante para los estudiantes a partir de una experiencia, porque no es pedirle a un empresario que vaya a hacer diapositiva ni que haga teoría, sino cuente la experiencia y el estudiante realmente puede contrastar, puede criticar, puede ampliar los marcos teóricos y conceptuales que aprende. 7. Los cineforos. De manera que a partir de documentales, películas, podamos hacer comprensiones temáticas y problemáticas. De tal manera que nosotros, a través del cineforo, ampliemos una comprensión mayor de las materias. Videos tipo TED para generar un conversatorio, por ejemplo. Esa es otra posibilidad muy grande. Los simuladores, hice una pequeña alusión, pero aquí también los tomamos a hacer simuladores. Ahí hay algún elemento restrictivo y es que los simuladores ya estructurados a través de sistemas operativos, pues tienen sus licencias y eso podría restringir. Pero también se pueden hacer los simuladores independientemente de un sistema operativo y de un software, porque simular es reproducir la realidad, ¿cierto? En términos
diferentes a la realidad para poder jugar con ella. Recuerdo en Fundes Internacional, en el programa de pequeñas y medianas empresas, se trabajaba un simulador, y el simulador era un juego en donde un instructor tiraba unos dados, y los dados, dependiendo de los números de los dados, cambiaban las condiciones del sector, y la gente tenía ciertas artefactos pequeños, cajitas, cartas en forma de billete, y hacían transacciones, y se reproducía en términos virtuales la realidad, y se practicaba la toma de decisiones. Entonces, los simuladores, bueno, existen muchos simuladores con licencia, pero también se puede desarrollar, uno puede desarrollar también un simulador con base en fundamentación matemática también, y con base en ecuaciones que nosotros manejamos en nuestras distintas materias y asignaturas, o realidades que manejamos. En los webinars nosotros podríamos tener invitados, estudiantes, es decir, varios grupos podrían generarse encuentros entre distintos cursos. Es decir, si yo soy un profesor que dicto cálculo integral y hay otro profesor que dicta la misma asignatura en otro grupo, podríamos armar un webinar y con estudiantes, y hacer encuentros, debates, hacer exposiciones, en general avanzar en el desarrollo de la comprensión y el conocimiento de esos saberes. El Padlet, que nos sirve para discutir contenidos de manera colaborativa. El Padlet es una herramienta muy interesante porque permite que los estudiantes contribuyan y construyan ese saber de una manera colaborativa e interactiva. Vamos a ver un ejercicio, solo un ejemplo, porque aquí no alcanzamos, pero el Padlet es me parece a mí una poderosa herramienta. Los ejercicios de repaso y exámenes en pareja y equipos se pueden hacer, y todo es a través de la virtualidad, que uno podría diseñar ejercicios. Inclusive hay aplicaciones, algunas disponibles, abiertas, donde uno diseña los ejercicios de repaso y de exámenes por pareja y en equipo como preparatorios a un gran examen. 13. Asistencia a webinar y eventos externos. La oferta que hay en la internet es gigante sobre todos los temas que uno trabaja. Y muchas veces nos hace falta estar como monitoreando y haciendo esa consulta, pero a cada hora se están realizando a nivel mundial, por todo nuestro continente, distintos eventos de este tipo en la web, que podrían servir para avanzar en temáticas y unidades temáticas de nuestras asignaturas. Exposiciones y presentaciones de los estudiantes, todas se pueden hacer también hoy por la web. Otra herramienta también muy interesante es el storytelling, que sirve para ilustrar problemáticas usando herramientas pertinentes. En el storytelling ponemos en juego a este animal que cuenta historias, porque eso somos los seres humanos, somos animales que cuentan historias. Y en las historias de vida, en las didactobiografías, no tanto en las biografías, aunque también sirven para uno en relatos muy cortos contar quién es, de dónde viene y para dónde va, qué ha aprendido. El storytelling permite ilustrar problemáticas devenidas también de la experiencia personal y de la vivencia. Esto es de un nivel muy alto de potencia pedagógica. En CEIPA manejamos, por ejemplo, la nave, que es como una metáfora que se trabaja en los pregrados con sesiones de grupo y asesoría de acompañamiento. En posgrados usamos metáforas. El año pasado veníamos haciendo una metáfora
que era la conquista del Valhalla, era con los vikingos, se hacen en fines de semana reales en un hotel, se juega, se desarrollan habilidades. Lo cambiamos en este momento, estamos desarrollando varios apps con esa metáfora de posgrado, la llamamos la conquista del Dorado. Y ahí, por ejemplo, se definen 5 ciudades y cada vez que llega una nueva cohorte, entran, se les hace un diagnóstico del potencial con los psicólogos y dependiendo de las habilidades y fortalezas y debilidades, esas habilidades que se les diagnostican, se les integra a algún grupo de ciudad y se les pone a jugar para que desarrollen esas habilidades. Y tiene una app en donde ellos tienen que llevar su historia de vida y van en un año, tienen que mostrar cómo progresan en el desarrollo de su proyecto de vida y de sus habilidades. Los crucigramas en línea, por equipos e individual y también para compartir resultados. Las pizarras de Zoom, que nos sirven para hacer conceptualizaciones y análisis. Los mapas, tanto mentales como conceptuales de contenidos relevantes con su debida socialización. Muchos de nosotros usamos mapas. Claro que una cosa es usar un mapa mental y otra cosa es usar un mapa conceptual. Y en la web hay también herramientas en línea que uno puede desarrollar para trabajar estas comprensiones no solo de texto, sino de grandes campos del saber. Los debates en línea con grupos y sus posiciones diversas, o inclusive con posiciones antagónicas, armar grupos que defiendan distintas posiciones frente a un tema y armar los debates en línea. Los collages para presentación, o el Animaker para síntesis y caracterizaciones con caricatura. Podría uno llevar a los mismos estudiantes. Yo soy un aprendiz, me considero un aprendiz, pero me he puesto a trabajar con mis estudiantes y les digo, vi que existe esto, aprendemos. Y siempre aparece algún estudiante que dice, profe, yo creo que yo ya lo conozco, permítame, yo doy una clasecita a todos para que lo trabajemos. Entonces, estos son elementos, por ejemplo, los collages y los Animaker, herramientas muy interactivas y muy divertidas para el aprendizaje. Las votaciones de Zoom, que es para reforzar saberes, preconfigurando obviamente los temas o variables, y de tal manera que aparecen en la parrilla los elementos, para uno poderlos trabajar. O el Socrative, que es una plataforma gratuita con actividad a partir de preguntas que permiten una interacción amplia y permiten hacer quizzes y elaborar pruebas, test para probar el nivel de dominio que ha alcanzado un grupo de estudiantes respectivo, específico. Rueda de prensa digital, que tienen también, se arma un documento previo para animar y permite articular contenidos. Los juegos de roles, a partir de casos problemáticos. Y ya terminando, imágenes para presentaciones con control de tiempo. Son muy interesantes porque tiene una restricción del tiempo, pero con las imágenes la gente se presenta y presenta su nivel de dominio de un saber. El Ikigai, que es este juego japonés para trabajar en términos de la felicidad y la longevidad y esos 3 grandes círculos que maneja. Los murals o los murales, que son para compartir saber y hacer trabajo colaborativo y construir en grupo y en línea, a través de post-it y otros elementos, construir un saber. Y videos grabados en computador mediante los OBS Studio. Aquí son muchas herramientas las que tenemos en las que podríamos nosotros interactuar y trabajar con los estudiantes para redimensionar nuestras clases. Ejemplos de storytelling. No alcanzamos, pero ojalá pudiésemos, por ejemplo, sirven para mostrar en mercadeo, para vender ideas de negocio, para emprendedores. También hay storytelling para las prácticas docentes. Nosotros
hemos podido evidenciar en CEIPA con el storytelling en posgrado, con lo que le digo, la conquista del Dorado. Ellos cuentan su historia y a partir de esa historia es que comprenden en dónde están y empiezan a buscar un aprendizaje significativo en los distintos núcleos o asignaturas, como nosotros lo llamamos. Ejemplos de un Padlet. Como pueden observar ahí, por ejemplo, dedicado a una acción tutorial de secundaria para organizar el estudio. Y como pueden ver ahí, se puede insertar el video, imágenes e ideas centrales. Muy parecido, pues, como si fuera un muro, pero realmente este es un Padlet porque el Padlet permite insertar videos, insertar figuras, imágenes para ampliar el conocimiento, en este caso del Padlet. En los mapas, ejemplos de mapas mentales. Aquí los mapas mentales son diferentes a los mapas conceptuales, con seguridad. En los mapas mentales se trata de permitirle al estudiante que no es un esquema, realmente un mapa mental no puede ser un esquema, sino una forma de relacionar las distintas ideas y las subideas que esa persona puede tener acerca de un tema específico. Las leyes de los mapas, y aprovecho para ponerla ahí, es el estilo, los colores, la estructura, las imágenes, las palabras, las ramas que se usan, pero realmente permiten un amplio desarrollo de habilidades de todo tipo. Estos son ejemplos de mapas conceptuales. Hay mapas conceptuales de araña, mapas conceptuales jerárquicos, mapas conceptuales de organigrama o mapas conceptuales de nivel sistémico o de nivel multidimensional o de nivel de paisaje, por ejemplo. Entonces, miren todo digamos, solo haciendo una pequeña exploración y recopilación de lo que hacemos, como hay muchas ideas para nuestras clases. En la infografía, pues hay todas unas técnicas, obviamente, y un proceso que es fácil de entender y fácil de aplicar. Yo creo que se trata de jugar también con la capacidad de síntesis del análisis y luego la síntesis para luego llegar muy visualmente a tener una creación. Este es un ejemplo de infografía Creative Commons. Un mural. Este mural que ven aquí lo acabamos de hacer en uno de los núcleos de posgrado. El núcleo se llama Modelo de Negocio Sustentable, de nuestra profesora Ángela María Londón. Entonces le pedí que me enviara el mural que acaban de hacer del Canvas triple capa, acercándose ya al modelo de negocio sustentable. Y entonces ellos lo van armando y los estudiantes por grupos lo van creando y lo van estructurando de tal manera que aparece aquí la estructura del Canvas triple capa. No el Canvas pues como metodología de herramienta y no el Canvas como modelo de negocio. Como ven ahí permite sintetizar mucho conocimiento, visualizarlo y dejarlo inclusive con convenciones. En este sentido, la capa económica, la capa social y la capa ambiental, cómo funciona en este caso un modelo de negocios a través de mural. En Ikigai, pues que son el juego japonés para que los estudiantes también entren en acción, se pongan en comunicación, transmitan sus sentimientos, también sus grandes imaginarios y deseos, en el caso pues del juego Ikigai. Muy bien, hasta aquí. Vamos a hacer entonces un primer ejercicio. Yo voy a volver sobre las preguntas.
¿Recuerdan las preguntas que teníamos sugerentes? Aquí las voy a volver a poner, las voy a volver a repasar para que ustedes entonces, si quieren, nos vamos a dar los 10 minutos y luego otros 10 comentándolas. ¿Hay diferencias entre el aprendizaje virtual y presencial? Primera pregunta. ¿Se diferencian? Segunda, ¿cuáles entonces son esas competencias docentes en la virtualidad? Y la organización de los MS. Por lo pronto quedémonos con estas dos, para que los MS dejémoslo para el final. Entonces, diferencias entre el aprendizaje virtual y presencial y las competencias del docente. Entonces vamos a dar, director, 10 minuticos, como lo hemos hecho, para que ojalá estén en grupitos con su WhatsApp y sus posibilidades pues, tecnológicas de comunicación y armemos luego otro ejercicio para compartir nuestras reflexiones. Muchas gracias.
Bueno, vamos como regresando, ¿cierto? Sí, Ángel, entonces te voy a ir compartiendo como algunas inquietudes. Bueno. La profesora María Teresa Muriel nos dice, ¿será que las experiencias virtuales propician otros epistemicidios? El profesor Argiro nos dice, veo que hay mucho que aprender sobre las herramientas que se pueden utilizar en ambientes mediados por TIC. También el profesor Argiro, respecto a las preguntas puntualmente, nos dice, el aprendizaje debe ser el mismo. Lo que es diferente es la comunicación y allí es donde los docentes y la universidad se enfrentan al reto de lograr que todo el trabajo mediado por TIC sea dinámico y logre implementar el modelo pedagógico y el ADN de la universidad de la mejor manera. Y termina mencionando que él piensa que los docentes deben adquirir nuevas habilidades. El profesor Gustavo Ruiz nos dice que para él una gran competencia es tener un poco de sentido común. El profesor Edgar Alberto Duque nos dice, creo que son evidentes las diferencias en los dos tipos de aprendizajes. La presencialidad permite una mayor confianza y conocimiento entre el alumno y el docente. La virtualidad implica remoticidad y en consecuencia no existe la misma. El profesor Argiro nos dice, repito que sentir el grupo y leerlo es un reto, pues de ello depende la programación del trabajo, pues cada grupo aprende diferente y tiene dinámicas distintas. Esto ya lo habíamos experimentado presencialmente, pero ahora mediado por las plataformas debemos adquirir de nuevo esas habilidades. El profesor Edgar Alberto Duque nos dice, señalo solo una competencia entre muchas que se deben tener y es obviamente la capacitación. Un mensaje anónimo. ¿Cómo? Ahí se me fue un poquito mi interferencia. Un mensaje anónimo, no se identifica el profe. Dice, considero que aparte de las competencias comunicacionales, pedagógicas y tecnológicas, los docentes también deben tener competencias socioemocionales que les permitan llegar al otro de manera efectiva y afectiva. El profesor Germán Darío Giraldo nos hace un aporte interesante. Considero que de acuerdo a la exposición de ayer y de hoy, no existen diferencias de fondo entre el aprendizaje virtual y el presencial para un estudiante. Máxime si esta virtualidad que hoy nos obliga la pandemia en Colombia es ya una forma de aprendizaje-enseñanza que muy normalmente se viene desarrollando en otros países y también en Colombia, por ejemplo, cuando se realizan maestrías y doctorados virtuales, por ejemplo, cuando se realiza entre universidades colombianas y extranjeras. Creo que es más bien un proceso de adaptación en el que lamentablemente nos obligó la circunstancia actual. Junto con esto se relaciona la segunda pregunta, y está claro que las competencias del docente en la virtualidad no son más que hacer lo que estamos haciendo en este momento, y es profundizar sobre las TIC
como sabiamente lo viene haciendo la Universidad Autónoma, ya que como se desprende de la exposición del CEIPA, lo otro son modelos pedagógicos que se deben aplicar con o sin virtualidad. El profesor Gustavo Ruiz nos dice que muchas de las ideas que se han mencionado, de las cosas que se han dicho, no deberían decirse. Dice él, son casi el deber ser de un docente que se oriente por principios democráticos y participativos de enseñanza, la cual puede ser presencial o virtual. Lo virtual no forma lo democrático, es la actitud del docente. El docente Alberto Villegas dice que existen grandes diferencias. El humanismo se logra con la presencialidad, contacto físico con las personas, calor humano, se hace más inmediato y personificado el conocimiento. El profesor Hernando Salcedo nos dice, estando el mundo como está, es urgente tener como habilidad el trabajar bajo la situación de incertidumbre. Dice la profesora Lina Marcela Pérez, que anteriormente mencioné que en la plataforma identifica como anónimo, dice, existen diferencias entre el aprendizaje virtual y presencial, relacionadas con los modos, las herramientas o medios, el tiempo y el espacio. Aquí pueden ponerse en juego los ritmos y estilos de aprendizaje. En algunos casos puede favorecer el aprendizaje más que en otros. Hasta el momento, Ángel, son las participaciones de los estimados docentes. Muy bien, muchas gracias, director. Gracias. Realmente son como 14 donaciones que se hacen a este foro virtual y que yo en lo personal agradezco muchísimo porque puedo sentir en estas intervenciones que hay seres pensantes, pero conectados a mi aporte y a mi contribución. Y me parecen elementos realmente para generar no solo debate y controversia, sino también mucho saber. A mí, de entrada, me llama poderosamente la atención los epistemicidios que dice la profesora María Teresa. Porque en el fondo, a uno como filósofo, yo soy filósofo, administrador, educador, inmediatamente se le vienen a la mente cosas terribles. Ya es suficiente con la forma como el mundo va caminando vertiginosamente hacia un modelo único, al monismo del pensamiento, a la uniformidad de la globalización. Porque aparentemente hablamos de discursos de diferencia, pero cada vez más vemos que se borran esas posibilidades y esas fronteras. Y por eso
cada vez luchamos más por preservar esas posibilidades. Pero hablar de epistemicidio, la virtualidad que sea quizás un nuevo epistemicidio, es muy impactante la contribución. Y no porque yo como filósofo en lo personal me sienta mal, no, me siento muy bien con este aporte, porque me pone a pensar. Y como docente me pongo a pensar si realmente estamos matando a través de la virtualidad las posibilidades del saber. Sabemos que las universidades también han dejado de ser centros del saber. Eso lo sabemos. Y esto se puede trasladar a otra discusión mucho más amplia, que la hemos hecho, en lo personal yo lo he hecho, porque estamos buscando que las universidades sean centros del saber, pero en el modelo, por ejemplo, de competencias, parece que las universidades van siendo cada día más restringidas y se les va restringiendo su espacio para el humanismo, su espacio para la formación estética, y parece que la única justificación de una universidad sea hacia el mundo de la empresa, el mundo de la labor. Eso es una crítica que no la hago yo, es una crítica abierta y muy generalizada, y la reforma de la universidad y los movimientos de reforma universitaria en América Latina y en el mundo entero demuestran ese malestar cultural. Pero me deja la pregunta, profesora María Teresa, me deja a puertas de sentarme a hacer un estudio. Y muchas gracias. De hecho, que son muchas las herramientas, como dice el profesor Argiro, que hay que aprender. Y creo que en esto nos toca hacer un ayornamiento frente a las tendencias del mundo. Independientemente de que de pronto estemos matando la posibilidad epistemológica, justamente esa debe ser la lucha. Y las herramientas son mediaciones, pero también son grandes apoyos para uno poder desarrollar, como dice también el profesor Argiro, aprendizaje en diferencias con la comunicación, que es como el reto del docente y de la universidad, para implementar ese modelo pedagógico en el que el ADN institucional pueda tener su alcance, sobre todo en el proyecto de vida de los estudiantes y en el proyecto de vida de la nación. Porque uno no entiende una universidad sin un compromiso con el destino del país. Bueno, que sea sentido común, como dice el profesor Gustavo Ruiz, sí. Y recuerdo aquí al profesor, al filósofo Descartes, fundando la modernidad, que decía justamente que el sentido común es la cosa peor repartida en el mundo. El sentido común es el menos común de los sentidos. Y sí, creo que nos tocaría desarrollar esa capacidad de apertura para abrirnos también a este mundo. Es una forma nueva de comunicación en la que tenemos que aprender. El profesor Duque, con su aporte de cómo la presencialidad se mueve en la confianza, se mueve en el conocimiento entre el docente y el estudiante, sí, entre las relaciones entre los agentes educativos, eso es cierto. Y yo lo planteé ayer. Nosotros en CEIPA somos muy conscientes que estar de cuerpo presente sí tiene sus grandes diferencias, pero también los aportes que han hecho los otros profesores de como el profesor Edgar Alberto, cómo tenemos que capacitarnos, ¿cierto? Tenemos que capacitarnos, abrirnos a esos nuevos aprendizajes. Y así como la profesora Lina Marcela nos decía que aparte pues de estas, de las competencias del docente, hay que trabajar en función de los conocimientos, de las pedagogías y de las tecnologías. Lo socioemocional también funciona en lo virtual. Yo no entiendo cómo
hay grandes influencers que son capaces de mover muchas personas y mover imaginarios y formas de pensar y de ser. Yo sí creo que un profesor tiene un discurso y ese discurso mediado por la virtualidad también puede llegar a hacer ese trabajo, inclusive un trabajo de performar ética y crítica y políticamente, que es la tarea nuestra como profesores, porque no se trata tampoco de hacer un ejercicio de manejo de herramientas sin ningún sentido. El profesor Germán Darío Giraldo pues nos dice que no hay muchas diferencias de fondo. Desde la perspectiva de la tarea de un docente y un docente que tiene un discurso que es capaz de marcar las vidas de las personas, en ese sentido, pues sí no hay diferencias de fondo, son solo medios. Así como la mediación pedagógica en la presencialidad se hace solo con un silencio, solo con una mirada, solo con una expresión. Así como nosotros tuvimos esos grandes maestros que fuimos privilegiados de sentarnos en un auditorio con un gran maestro, solo con una respiración y un silencio ya uno tuvo grandes informaciones del saber. Entonces sí hay de fondo, de pronto no hay diferencias de fondo, pero desde el supuesto de que el profesor asume su rol como Herr Profesor o como el docente, el educador, es decir, el que es capaz de realizar el ex ducere. Es el verdadero sentido de un educador, que etimológicamente su origen del ex ducere es la capacidad que tiene una persona de sacar la dureza y el poder y la potencia de un ser humano y explicitarlo. Y sacar afuera el potencial, eso es un educador. Entonces sí, nos tenemos que adaptar porque las circunstancias también nos han llevado, lástima que deberíamos estar muy adelantados en el proceso, no solo 2 o 3 universidades, como lo dijo el rector ayer en el video inicial, que solo haya 12 programas virtuales acreditados en Colombia, eso a mí me parece una estadística demasiado baja. En un mundo que se mueve muy adentro de la sociedad del conocimiento. Bueno, los modelos pedagógicos están por encima de las tecnologías. Las tecnologías ayudan a que los modelos pedagógicos se desarrollen. Por eso estoy de acuerdo con los aportes de los profesores Gustavo. Pues obviamente hay cosas que no tendríamos que decir acá. Pero si nos estamos capacitando y también actualizando y nos estamos ayornando, entonces hay también que reconocer que a veces dejamos tareas pendientes. Y la Universidad Colombiana tiene tareas pendientes en su desarrollo tecnológico. Los que estamos muy en contacto con las universidades, yo estoy muy en contacto con la universidad pública, porque yo soy académico de tiempo completo en CEIPA, pero también trabajo de profesor visitante, profesor invitado, profesor catedrático en la Universidad Nacional de Colombia hace bastantes años, y yo puedo ver a mis colegas de la Universidad Nacional en una gran mayoría al inicio de esta pandemia también haciendo los debates de si tenía sentido la virtualidad y defendiendo esos espacios tradicionales, poderosos, importantes de la interacción entre el alumno y el docente. Pero cuando las condiciones cambian, ¿qué podemos hacer? Entonces, obviamente lo virtual no forma la democracia, pero la democratización del conocimiento ha usado la virtualidad. Y la formación política también debería contar con todas estas herramientas. No así, no en vano, perdón, otras ideologías cogen ventaja y performan los modos de pensar de nuestros jóvenes y los llevan a formas de actuar y de comportarse
muy lejos de una posición realmente política. Entonces, yo diría que sí hay una tarea pendiente. Entonces, hoy es urgente, como dice el profesor Salcedo, trabajar con un pensamiento complejo. Porque el pensamiento complejo es aquel que le permite a uno enfrentar la incertidumbre o enfrentar la emergencia fruto de la incertidumbre sistemática. Y lo que nos estamos enfrentando hoy en día, la humanidad entera, es a una emergencia que no sabemos, nadie puede tener proyecciones y certezas porque la emergencia es sistemática y creciendo. Por eso habría que retomar muy bien estas palabras del profesor Hernando. Muy bien, entonces esta reflexión ha sido muy interesante, profesores. Yo acercándome ya hacia estos últimos 20 minutos, quizá más, entonces voy a retomar agradeciéndoles sus reflexiones. Y creo que me han permitido a mí también hacer una reflexión muy válida para seguir en este proceso de aprendizaje en el que yo estoy. Porque el sentimiento que tengo en este momento de los aportes de ustedes es que hay un claroscuro presente en esta mediación y que no podemos ni satanizar lo uno ni satanizar lo otro y que nos enfrentamos a una incertidumbre total y quizás el anhelado regreso a las aulas sea algo que se va a postergar durante un buen tiempo si no logramos como sociedad enfrentar y si la humanidad y la ciencia no logran encontrar caminos de solución, por ejemplo, al COVID-19. Ángel, hay otros dos comentarios. ¿Lo hacemos en este momento o ya los dejamos? No, hagámoslos en este momento, no hay problema. Dice el profesor Gustavo Ruiz: no creo que la cercanía se genere con el contacto cercano. Me enteré más de los problemas de mis estudiantes y me acerqué más a ellos en este semestre que en los anteriores. Y el profesor Hernando Salcedo nos hace una anotación y es que él considera que el manejo o el conocimiento que tenemos los docentes de la indagación web, de la búsqueda en la web de material interesante para las clases es muy baja. No se conoce mucho. Él considera que debe ser una habilidad pasearse por la web con mucha propiedad, reconociendo incluso los blogs de personas importantes en el campo de interés. Buenísimos los dos aportes. Muchas gracias de nuevo el profesor Hernando Salcedo, el profesor Gustavo. Me da toda la razón el profesor Gustavo Ruiz al decir que no podemos satanizar. Y que, fíjense esto tan impresionante, que la cercanía no se genera necesariamente con el contacto cercano y que se enteró de realidades de los estudiantes más en este momento a través de la mediación virtual y eso es una experiencia valiosísima. Es cierto, pero es también reflejo de esta incertidumbre en la que estamos y de ese claroscuro en el que se mueve este momento de transición de lo presencial a lo virtual. Aquí estamos en un claroscuro muy, muy complejo, que uno tendría de pronto que hacer análisis más profundos. Y lo otro que también me parece clave es que hace mucho rato nosotros los docentes sí tenemos que reconocer las limitantes que tenemos para trabajar en la nube, para trabajar con los recursos web. Inclusive nosotros los investigadores colombianos, dadas algunas excepciones que conozco, en general tenemos grandes dificultades, inclusive para hacer el mercadeo de nuestra hoja de vida como investigadores. Con respecto a países con contexto desarrollado, nosotros andamos lejos de el Web of Science, por ejemplo. Si yo les preguntara cuántos de nosotros tenemos el ORCID, cuántos de nosotros estamos ya rankeados en Google Scholar, cuántos de nosotros
tenemos registro en la Web of Science y tenemos acceso y sabemos navegar. ¿Cómo estamos en el manejo del inglés, fundamentalmente como un idioma universal a través del cual se está moviendo, mercantilizando y comunicando el saber actualizado? ¿Cómo manejamos el Scopus para llevar a nuestros estudiantes al estado del arte? ¿Cómo sabemos hacer estados de arte? ¿Cómo estamos en cienciometría, por ejemplo? Y lo otro que lo insinué ayer muy rápido, realmente nosotros estamos haciendo movilidad, usando la virtualidad para la movilidad, ya que no necesitamos ni pasaporte, ni recursos. ¿Cuántos escritos tenemos en comunidad con profesores del Asia, de África? ¿Cómo estamos en eso? Entonces nos quedamos un poco en silencio porque es verdad. Entonces, estos dos aportes me parecen a mí muy valiosísimos, director. Gracias. Bueno, vamos cerrando. Esto es muy interesante. Ojalá pudiéramos estar como en otro espacio ya de interacción, porque hay mucha tela que cortar con estas reflexiones, pero muchísimo. Y a mí, en lo personal, me enriquecen para seguir en mi trabajo, en lo personal. Y espero pues que a ustedes también los aportes de sus colegas les estén dando luces en estos momentos. Vámonos a esta última parte de los LMS y la funcionalidad. Esta parte, pues obviamente un centro como el que maneja nuestro director allá, pues me imagino que es parte también de la estrategia y de lo que está haciendo justamente un aula para avanzar, pero vale la pena como repasarlo antes de irnos. Los Learning Management System tienen una funcionalidad estratégica, a mi juicio, y también pueden convertirse en un recurso que le permita a la universidad hacer su oferta educativa en el presente y en el futuro. Repasando de nuevo, porque ayer habíamos trabajado esta idea, un LMS permite pues el aprendizaje, la gestión y digamos el concepto de sistema. Nosotros decimos pues que en el aprendizaje los LMS permiten online, de manera online, no solo la capacitación, sino también el flujo y el movimiento de materiales que son útiles para todos nosotros. Y en términos de gestión, organiza nuestros cursos, nuestros contenidos y nos permite pues mayor efectividad. Y como sistema, pues aunque decimos ahí jocosamente que a veces la palabra sistema se vuelve como muy bonita y nos descresta, o a veces usamos como sistema, la palabra sistema la usamos para todo. Decimos que puede referirse a software, pero no necesariamente el sistema es un software, ¿no? Con la articulación de un hardware. Muy bien. Los elementos de un LMS pues son el sistema de registro, el catálogo de cursos o de formación, la biblioteca de referencia, el seguimiento del trabajo del estudiante, las evaluaciones, tanto autoevaluaciones como heteroevaluaciones, como coevaluaciones y algunos otros elementos importantes como las estadísticas de desempeño y comunicaciones y con seguridad muchos más otros elementos. Pero sirven fundamentalmente como un sistema de registro, también de archivo y de documentación y catalogación de esos contenidos, de esos cursos, también para administrar esos contenidos, también obviamente como espacio de referencia, seguimiento, progreso en el aprendizaje en general. Los LMS tienen unas ventajas y es que facilitan el seguimiento, inclusive mejorar la curva no solo de experiencia, sino de aprendizaje en el seguimiento
valga la redundancia, del aprendizaje del estudiante y también de la práctica del docente. También ayuda a mejorar el control que se tiene sobre esos procesos. Yo les decía ayer, por ejemplo, que hace muchos años, porque ya tengo bastantes años, estando en la Javeriana, nos encontramos que queríamos adelantarnos a la acreditación. Estamos hablando del año 86, 87. Sabíamos que 10 años adelante ya vendría el proceso de acreditación en Colombia, y entonces nos sentamos a sistematizar los sílabos y descubrimos que los decanos no tenían en su poder los sílabos, que no estaban en las facultades, que estaban en manos de amigos, porque en esa época ser docente era un gran privilegio como hoy, pero no, esos grandes personajes no cobraban un sueldo y no teníamos profesores de planta como los conocemos hoy, pero no teníamos control. Cuando ya incorporamos los LMS, con seguridad tenemos en tiempo real acceso a contenidos, procesos evaluativos, indicadores de todo tipo. O sea que nos ayuda a mejorar el control, también a mejorar la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje, y también la flexibilidad. Hoy, por ejemplo, CEIPA, nosotros manejamos Brightspace, y hubo otras plataformas, pero fundamentalmente tenemos toda nuestra base de contenidos y de formación, y hoy estaba actualizando, y pues, yo coordino también docentes, ayudo en la coordinación de docentes de posgrado, docentes que están en Australia, otros en Estados Unidos, otros en Chile, y hoy en tiempo real pude actualizar contenidos con profesores que están en otros contextos, y se actualizaron rápidamente, solo 2 correos y ya estábamos actualizando últimas referencias y cosas de estas. Entonces hay flexibilidad, mejora la organización, mejora el control y permite un seguimiento pues más adecuado. Ejemplos de estas plataformas. Yo aquí quiero hacer la anotación. En estas plataformas, pues, por lo general, son ya de política institucional de recursos. Ya son las instituciones las que adquieren ciertas licencias y tienen que trabajar en función de unos presupuestos grandes, sólidos, para adquirir y también contratar el personal especializado que ayude a armar toda esa sistematización de los contenidos, la administración de los mismos y su actualización y en la vigilancia de la propiedad intelectual y de toda esta serie de asuntos que son muy delicados. Aún en Moodle, por ejemplo, una institución tiene que ser muy cuidadosa con lo que cargan los docentes, porque a veces uno carga un PDF, pero necesita la licencia y la universidad puede entrar en demandas y en dificultades. Pero bueno, aquí estamos en distintas plataformas. Yo la primera que conocí fue WebCity. La puse acá y todavía está vigente. Y la trabajamos en el Rosario en el año 1990, por allá empezamos como a ponerle, pensar en WebCity, no, 92, 93, empezamos porque Rosario había comprado unos computadores y buscó un padrinazgo por allá con una universidad para hacer el cableado, y teníamos pues, unos límites muy grandes de conectividad, fibra de cobre, el cable de cobre, recuerdo en esa época, y hacíamos, entonces cada decanatura tenía un computador y empezamos a montar la red y empezamos ya a hablar de esas cosas. Pero aquí obviamente Moodle, Canvas LMS, el Camilo, Sakai, el LMS de WordPress, Plugin, LARPress, el Google Classroom, que hoy tiene un amplia alcance, ¿cierto? El Blackboard y el Brightspace. Son plataformas muy robustas. Como les decía, en CEIPA trabajamos con Brightspace, que es una plataforma de aprendizaje adaptativo que le permite a uno no solo hacer seguimientos estadísticos, actualizar contenidos, sino también encontrar la ruta, le sugiere a uno las rutas de aprendizaje que los alumnos con sus prácticas día a día, hora a hora, van realizando. Entonces le sugiere a uno
cuáles son las mejores rutas como de enseñanza y aprendizaje. Estos son plataformas que nos sirven, y yo hago la aclaración, esto es un asunto pues no de un solo profesor, porque uno como académico no podría, a no ser pues que no tenga muchos recursos y diga voy a usar, excepto algunas como el Classroom, no podría tener pues algunas que son de libre acceso y libre uso, pero en general plataformas robustas es un asunto de política institucional y decisiones que se toman en el alto nivel. Y lo otro es cómo los profesores nos abramos y seamos flexibles a recibir toda la capacitación para aprovechar al máximo estas plataformas. Muy bien. Estos son, digamos, los logos de estas plataformas, varias, muy interesantes. El Google for Education, el Magesto, el AT, el Tutor, el Clarline, Camilo, la plataforma Canvas de educación en línea, el Genuity, WebCity, bueno, ahí pueden ver Ilias, ejemplos de plataformas en las que nosotros podemos mediar. Y ya entonces como herramientas para dinamizar la educación y nuestras prácticas en clase, tenemos, por ejemplo, Powtoon. Powtoon es un software de animación basado en la nube para crear presentaciones animadas y videos explicativos también animados. Es la síntesis entre PowerPoint y Cartoon, ¿sí? Ahí van a tener acceso, entonces ahí he puesto algunos links también para que vayan, entren, los que no lo conozcan, y los que ya la conocen deben compartir con los colegas y decir, venga, yo le hago esa tutoría, anímate, y hacer como estos trabajos hay que hacerlos de manera colaborativa, y estos aprendizajes. El Canva, las presentaciones Canva que son muy ágiles, son muy simples, muy bonitas, como la ilustración que hay, hace una herramienta para diseñar y crear contenidos web de todo tipo de forma muy sencilla. Carteles, póster, infografías, documentos, tarjetas de visita, los covers de Facebook, gráficos en general. Para infográficos, por ejemplo, Genially. Genially es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. Es muy parecida a Prezi, pero con presentaciones mucho más avanzadas. Los mapas conceptuales que vimos, como Mindom, que es una aplicación también nube, que permite ver, crear y compartir mapas mentales abiertos a todo internauta. Esto es muy interesante. Y también permite crear y compartir nuestros propios esquemas. Obviamente requiere de registro. Para storytelling, como hablamos ahorita, Pixton, que es una herramienta en línea que permite construir cómics, ¿cierto? Con amplia galería de escenarios, elementos, personajes, modificables en movimiento, hasta con expresiones faciales, que no exige mayor pues, conocimiento de herramientas computacionales. En gamificación, todo lo que es juego, el Kahoot, es una herramienta que es gratuita, una plataforma que permite crear cuestionarios de evaluación. Es una herramienta para que el profesor monte, por ejemplo, concursos dentro del aula para aprender y reforzar aprendizajes a partir de la construcción de los propios alumnos. Por ejemplo, en aula invertida, el Puzzle, esa herramienta online que también permite editar y modificar videos propios o videos de la red para adaptarlos a las necesidades del aula. Para que interactúen nuestros estudiantes, ya lo vimos, el Padlet es una herramienta web 2.0 para almacenar y compartir contenido multimedia. Es un muro digital que puede utilizarse como un tablón personal o una pizarra colaborativa para insertar imágenes, enlaces, documentos, videos, audios, presentaciones en general. Para grabar videos del computador, el Screencast-O-Matic es una herramienta online sencilla que inclusive permite editar hasta 15 minutos sin registro para grabar videos tutoriales, subirlos a YouTube y sentarlos a blogs. Son muy útiles para
completar explicaciones y facilitar comprensiones de las mismas. Entonces, la invitación muy especial, estimados profesores y colegas, es que se trata de explorar estas herramientas y otras, y sobre todo armar grupos colaborativos de autoaprendizaje y enseñanza. Si uno se pone con los colegas y se pone una tarea, bueno, voy a aprender esta, me gustó, la voy a aprender. Y voy a aprender, busco mis tutoriales, la domino y la comparto. Eso es una forma de uno generar comunidades de aprendizaje. Lo hacemos mucho. Las nuevas generaciones lo hacen todo el tiempo. Nuestros jóvenes y niños entran a este mundo y lo dominan fácilmente sin tanta aprehensión y a veces sin tanta angustia. Entonces, esa es como la invitación. Hemos llegado pues al final de esta jornada. Espero pues que estemos en tónica de mañana continuar en la tarea ya de evaluación. Yo mañana pues en la noche no los puedo acompañar, profesor César, pero estará el profesor Diego Pérez o alguno de los otros colegas de este equipo que venimos haciendo esta tarea que la hemos hecho en el Plan Padrino del Ministerio de Educación y la hemos hecho con otras universidades, tanto aquí como de España y de las otras redes de universidades colegas de CEIPA. Muy bien. Entonces, profesor, director César, muchas gracias. Gracias, colegas. Descansen. Profesora, muchas gracias. Muy aportante toda su presentación, todas las herramientas que nos ha mostrado. Y como lo decía usted al final de la presentación, queda una invitación para todos los compañeros docentes y es explorar las herramientas, conocerlas y algo que de los comentarios que hacían los compañeros docentes, que no debe haber angustia en querer aprenderlas todas de una vez. Uno puede recorrerlas, identificar un par de ellas que le parezcan significativas para su proceso de enseñanza y dedicarse a esas. Poco a poco uno va desarrollando la habilidad y cuando menos se da cuenta, dentro de su pool de herramientas, tiene 20 herramientas que le son útiles. Así es. Entonces, les agradecemos mucho a nuestros docentes por el acompañamiento en esta sesión y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a la misma hora. Daremos inicio con las sesiones de evaluación. Feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, director. Gracias.